Sí. Ok. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Randall Caraballo a través de Alternativas hoy, 28 de agosto. Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy interesante, bastantes invitados, unos de la casa ya, y así que esperamos que comparta con nosotros, pueda hacer sus comentarios. Los invitamos para que aprovechemos a los invitados también, que vamos a estar leyendo todos esos comentarios. Y en el tema de hoy, repensando la educación. Hoy tenemos 4 participantes que llegan a incorporarse a la transmisión de hoy, adicional de Panga, quien va a ser parte del equipo de los que van a comentar el tema que preparamos para hoy. Tenemos a Isabel Román, Henry Quesada, Pedro Venegas y a don Claudio Monge. Así que los invitamos para que se queden con nosotros, aprovechando estas 2 horitas que tenemos a través de Alternativas. También nos escuchamos a través de la 1590 en Radio 16. Y si no tiene alguna de esas 2 opciones, puede conseguir también la aplicación en su tienda desde su celular, TuneIn Radio, para que pueda disfrutar de este gran programa. Así que le voy a dar la palabra a nuestra compañera Michelle, que es parte de Alternativas, para empezar a presentar el grupo de esta noche. Buenas noches, Michelle, y adelante. Hola, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo a todos nuestros oyentes y a todos nuestros seguidores en el Facebook Live. Bueno, el día de hoy, como lo mencionó Randall, es Repensando la Educación. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es la educación. Eso sí, sin dejar de lado que tenemos uno de los países más importantes, bueno, el tercer mejor de Latinoamérica a nivel de educación. Y también el hecho de que en el siglo XIX y siglo XX también fue otorgado el derecho a la educación para las mujeres. Y partiendo de ahí, le cedo la palabra de nuevo a mi compañero Randall. Bueno, ahora iríamos, más bien, le cedo la palabra a don Luis Ángel Salazar, Panga, para darle la bienvenida también y poder darle la bienvenida después a los integrantes, recordando también que cada exposición de los invitados va a constar de 20 minutos para que tomemos en cuenta ese tiempo y podamos salir bien con las 2 horitas. Panga, adelante. Muchas gracias, Randall, y ante todo, muchísimas gracias a la y los compañeros que hoy forman el panel. Y como bien lo decía Randall, ya son de la familia Henry, y obviamente ya ustedes, bueno, el Claudio y Pedro y Isabel ya están incorporados definitivamente a la familia desde hace muchísimos años, ¿verdad? No digamos cuántos. Garantizamos realmente la calidad del programa de esta tarde, con una temática muy importante, como veremos, tremendamente importante, y así es que les aportaremos muchos elementos para cumplir con aquel lema que caracteriza Alternativas, que es, recordémoslo, ¿verdad? Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores, ¿verdad? Este es el momento de analizar, este es el momento de ponernos las pilas al respecto. Repito, usar nuestra, que de eso vamos a profundizar un poquitito en el desarrollo del tema, ¿verdad? Usar nuestras capacidades para entender este mundo y no quedarnos con la comprensión, sino transformarlo en un país, reitero, y un mundo integralmente mejores. Pero bueno, les doy la palabra entonces a Isabelita para que haga la presentación del caso. Bueno, buenas tardes. Un placer realmente pues compartir con Panga y con los compañeros, con los colegas que nos acompañan. Bueno, no sé si puedo compartir pantalla para hacer para guiarme con una presentación. Sí, ok. ¿Sí pueden verlo? Sí. Perfecto. Bueno, como decía, agradecidísima de la invitación y bueno, y un poco lo que me pidió el profesor, porque fue mi profesor de filosofía en la Universidad de Costa Rica, me pidió pues que compartiera con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de los factores sociales y de las, bueno, yo le agregué y las brechas que profundizan la desigualdad a partir del tema de la educación. Pues desde esta perspectiva, primero quisiera partir de cómo nosotros
desde el estado de la educación conceptualizamos la educación. ¿Y esto por qué? Bueno, porque mi profesor de filosofía me enseñó cuando entré a la universidad es que no hay neutralidad axiológica, ¿verdad? Y uno pues siempre tiene una forma de interpretar la realidad y lo hace desde determinada postura. Desde el estado de la educación nosotros hemos desarrollado nuestras investigaciones a partir de un enfoque que hace una lectura de la educación desde el punto de vista del desarrollo humano. Y esto ¿por qué? Bueno, porque nosotros consideramos que, y coincidíamos con Amartya Sen, Premio Nobel de la Paz y que promovió el enfoque de desarrollo humano allá en los años 80, cuando se estaba dando la discusión con los Chicago Boys, ¿verdad? El enfoque de desarrollo humano se desarrolla, se propone con una perspectiva donde se señalaba que, pues, efectivamente, la razón última del desarrollo es que la gente sea feliz, decía Amartya Sen. Y cuando se le preguntaba qué es que la gente sea feliz, pues él hablaba de que, pues, que la gente tenga la posibilidad de desarrollar su capacidad de agencia. ¿Qué era la agencia según Amartya Sen? Bueno, que las personas tuvieran pues la autonomía suficiente para decidir el tipo de vida que desearan, ¿verdad? Y que tuvieran una capacidad cognitiva, emocional y ética para detectar las opciones que encontraban en la vida y que escogieran libremente. Y desde ese punto de vista, la educación es un tema clave para el desarrollo humano porque potencia en la gente esa capacidad de agencia. ¿Cuál agencia? Bueno, la agencia moral, o sea, es la educación desde nuestra perspectiva es la que le permite a nuestros niños, niñas y adolescentes tener un conjunto de conocimientos, valores y actitudes que le permiten desarrollar su agencia moral, o sea, tener autonomía para tomar decisiones y responsabilizarse ante sí mismo y ante los demás. Y vean que desde esta perspectiva no es una oda al liberalismo, es un compromiso con los otros, ¿verdad? La agencia política, o sea, una educación que les permita a nuestros niños, niñas y adolescentes ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos, y esto implica que sean ciudadanos en la democracia críticos, que sean capaces de pedir rendición de cuentas a sus gobernantes y también que sean propositivos y que puedan participar en la convivencia democrática. Y finalmente la agencia social, que es la que a veces más se señala, que es que la educación pues les permita tener oportunidades de empleo, generar ingreso digno y convivir en sociedad y participar activamente de la sociedad del conocimiento. Bueno, bajo esta perspectiva, también es muy importante la educación porque la educación, decía Amartya Sen, bueno, todos tenemos la posibilidad y la capacidad de desarrollar los conocimientos siempre y cuando tengamos las oportunidades para hacerlo, ¿verdad? Y la sociedad debería proveernos de esas oportunidades. La educación es importante porque a mayor logro educativo, pues es menor pobreza. Vean ustedes en este gráfico que les estoy compartiendo, si entre menos años de escolaridad tenga la población, que es lo que ustedes ven ahí abajo, los años de escolaridad, entre menor años de escolaridad tenga una persona, se incrementa su probabilidad de estar en la pobreza. De tal manera que, por ejemplo, una persona que tenga 6 años de escolaridad, la probabilidad de que engrose la pobreza es bastante amplia, ¿verdad? Es alrededor de un 40%. Y esto pues es importante porque pues nosotros tenemos un país donde la escolaridad promedio de la población de 15 años o más es alrededor de 8 años, ¿verdad? Y cuando hablamos de las poblaciones más pobres, o sea, de los quintiles más bajos de ingreso, estamos hablando de una escolaridad promedio de 6 años, ¿verdad? Y esto tiene que ver con un bajo logro educativo que nosotros tenemos en nuestro sistema educativo. La probabilidad de que un joven hoy se gradúe del 9º año es apenas de un 55% y la probabilidad de que termine el colegio es apenas de un 50%. Obviamente esto es un tema muy complicado para el país, ¿verdad? Porque obviamente limita las posibilidades de que los jóvenes lleguen a la universidad y que tengan mayores oportunidades. Y vean ustedes como ya desde tercer año de colegio hay una enorme probabilidad de que no culmine el 9º año. El sistema educativo hoy
fue uno de los más afectados por la pandemia, ¿verdad? Y esto es un tema muy importante porque existen un conjunto de brechas que si no las atendemos en esta coyuntura tan complicada que tenemos, pues se pueden profundizar. En realidad, tenemos que decir que la pandemia es una situación inédita en el sistema, en la historia del sistema educativo costarricense. Quizás el shock más importante o más reciente antes de la pandemia fue la crisis de los años 80, cuando tomamos malas decisiones de política pública y decidimos reducir la inversión en educación. Esta pandemia decimos que es una situación inédita porque mandó a más de 1.200.000 estudiantes a sus casas, ¿verdad? Y pues esto nos genera un conjunto de desafíos si queremos evitar que se profundicen las brechas. La escuela, hoy más que nunca, con la pandemia tenemos claro la importancia de la escuela, ¿verdad? ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que la escuela no solamente es un espacio para el aprendizaje, es también un espacio para la nutrición, es un espacio para la construcción de las relaciones sociales y de convivencia, y es un espacio para la protección y el cuidado, ¿verdad? Veamos hoy, por ejemplo, hay muchos niños experimentando violencia en sus hogares. En la escuela, pues es un espacio para la protección contra la violencia. Y especialmente la escuela pública es de particular importancia porque la escuela pública iguala y atenúa la desigualdad social. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque fuera de la escuela la realidad es muy desigual, ¿verdad? Recordemos que Costa Rica en los últimos 25 años, apostó por un esquema de desarrollo que lo que nos ha hecho es incrementar la desigualdad. Este es el índice de Gini que ustedes están observando. Y vean ustedes cómo Costa Rica pasó de los años 80 de ser uno de los países menos desiguales de América Latina a ser hoy uno de los más desiguales de la región, ¿verdad? Y pues esto es muy importante porque esto significa que tenemos hogares en condiciones muy distintas para hacer frente a la pandemia, ¿verdad? Vean ustedes las diferencias que hoy tenemos entre un hogar pobre y un hogar rico en el país, ¿verdad? O de mayores ingresos según la encuesta de hogares del 2019. Vean ustedes las diferencias, mientras los hogares más pobres, pues son hogares que tienen más de tres hijos, 3 o más hijos, ¿verdad? Los hogares ricos son menos de 3. El ingreso promedio de un hogar pobre anda alrededor de 250.000, ese es el promedio, ¿verdad? Pero fijémonos más en el ingreso por persona de los hogares pobres respecto a los hogares ricos. Vean que el ingreso por persona en los hogares pobres puede andar alrededor de 69.000 o 31.000 colones por persona, mientras que en un hogar rico ese promedio de ingreso por persona, por cada uno de los miembros del hogar, puede andar alrededor de 516.000 colones. Entonces, como ustedes ven, las brechas son sustantivas y amplias, ¿verdad? Aparte de que los hogares pobres tienen una tasa de desempleo alrededor de un 25% y una jefatura femenina del 53%. Y esto es muy importante, el tema de las mujeres, que ahora lo señalaba la compañera, porque efectivamente estamos frente a una importante cantidad de hogares en condiciones de pobreza con jefatura femenina y esas mujeres tienen que salir a trabajar, ¿verdad? Porque tienen que darle de comer a sus hijos. Otro dato preocupante de esta realidad es que los hogares pobres tienen una importante presencia de menores de 12 años, alrededor de un 35%, que es lo que ustedes pueden observar en este gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 3 niños en esas edades vive en un hogar pobre, ¿verdad? Y también en estos hogares hay una cantidad importante de adolescentes de 13 a 17 años. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Bueno, que la escuela improvisada en casa está determinada por el capital social, económico y cultural de los hogares, ¿verdad? Y hay un conjunto de brechas, ¿verdad? Que afectan esta escuela en casa, ¿verdad? Vean, por ejemplo, una primera brecha tiene que ver con la procedencia de la población. El 99% de los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares pobres y de capital cultural bajo asisten a nuestro sistema educativo público, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con un hogar de clima educativo bajo? Bueno, son hogares que en promedio tienen primaria incompleta o menos,
Son hogares donde lo que, lo que priva es la operación frijoles, o sea, hay que dar de comer, ¿verdad? Y son hogares que obviamente por ese nivel educativo de los padres, pues son hogares con menores recursos cognitivos para darle apoyo a los niños y jóvenes que hoy están en la casa por la pandemia. Esos hogares de clima educativo bajo, según el último censo de población, nosotros habíamos identificado dónde se concentraban, son esas zonas rojas que ustedes pueden ver ahí, en las zonas fuera de la gran área metropolitana, aunque también en la gran área metropolitana hay justamente hoy donde está la pandemia golpeando más, en las zonas fronterizas, en las zonas portuarias, ¿verdad? Y esto pues nos marca, digamos, un derrotero en términos de dónde están los mayores problemas, ¿verdad? De dónde se ubican estos hogares, que son hogares que un elemento muy importante es que son muy afectados por la desigualdad económica. ¿Por qué? Porque los trabajadores de baja calificación generalmente no tienen la claridad de ver el retorno, la importancia del retorno a la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, se requieren 11 años para ver los retornos en educación, ¿verdad? Eso es lo que dice la teoría. Y bueno, y además las investigaciones, la CEPAL dice que un muchacho que no termina secundaria tiene 20% de ingresos menos el resto de su vida, ¿verdad? Los padres no calificados, ¿verdad? Con educación, con bajos niveles de escolaridad, para ellos ese retorno a la educación es demasiado complejo, ¿verdad? No pueden esperar 11 años si hay que darle de comer a los niños, ¿verdad? Entonces suelen tomar pues decisiones de sacar a los hijos de la escuela porque no pueden esperar 11 años para ver esos retornos de la educación. Y por eso es que la exclusión educativa, la exclusión educativa es un problema muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque estos hogares suelen ser los más afectados por la exclusión educativa, porque la exclusión educativa es una situación en la que los estudiantes son obligados a salir del sistema educativo por una combinación de distintos factores asociados al centro educativo, al contexto en que vive y al lugar en que vive. Y hablamos de exclusión educativa porque no es un problema, no es una responsabilidad de los estudiantes. Ellos son excluidos, o sea, son estudiantes a quienes les ha fallado el sistema y les ha fallado la sociedad, ¿verdad? Hay un conjunto de brechas importantes. La segunda brecha importante que quisiera comentarles es hoy, ¿verdad? Que estamos todos en la casa, o sea, y que los niños se fueron para la casa, los estudiantes, también los docentes. Bueno, la única posibilidad de que ocurra el acto educativo es que haya una interacción entre los docentes y los alumnos. Sin embargo, en la mayoría de los hogares y en el actual contexto de pandemia, esa relación docente-alumno solo es posible por la vía virtual, ¿verdad? Y ahí tenemos brechas importantes. Vean ustedes, entre los estudiantes de 5 a 18 años que asisten a la educación y viven en hogares de altos ingresos, estos tienen un 80% de buena conectividad, ¿verdad? De internet, mientras que en el caso de los hogares pobres, esa conectividad es apenas del 37%. Y además en esos hogares más pobres, un 48% solo se conecta por celular y hay un 10% que definitivamente no se conecta con nada, ¿verdad? A nosotros habíamos hecho un cálculo con la encuesta de hogares en el 2019 y habíamos identificado que teníamos cerca de 418,000 estudiantes en estas edades, ¿verdad? Que no estaban en condiciones adecuadas para recibir educación a distancia, y de esos habían 186,000 que pertenecían al ingreso de hogares más pobres, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, de que el piso no está parejo, ¿verdad? El piso no está parejo para todos. Los niños que asisten a la educación de centros públicos, que son la mayoría, están en desventaja con respecto a la población de los colegios privados, que son la minoría, porque son apenas el 7% del total de la matrícula en nuestro país. Y estos niños no han visto interrumpidas sus lecciones y las reciben en las mejores condiciones de conectividad, ¿verdad? Obviamente, bueno, y esto pues nos coloca en una situación bastante complicada. Cuando nos comparamos con los países de la OCDE, vean ustedes, por ejemplo, en este gráfico, el quintil en cuanto a acceso a la computadora en los hogares, mientras que en nuestro país el quintil más pobre tiene un 41% de acceso a computadoras. En el caso del quintil más pobre de la OCDE, eso es de un 78%, o sea que la brecha además es bastante amplia si la comparamos internacionalmente.
Bueno, entonces, y hay otro conjunto de brechas territoriales, ¿verdad? Importantes sobre las cuales también está empezando la desigualdad, ¿verdad? Por ejemplo, mientras que en la región central los hogares tienen una conexión por encima del 60%, en el caso, por ejemplo, de las Huetares, de la región Huetar Norte, Huetar Atlántica y la región Brunca, esa conectividad de la población de 5 a 18 años es apenas de un 40%, ¿verdad? Y también cuando vemos el acceso a las computadoras, en las regiones Huetares y en la Chorotega, solo la mitad de los niños había usado una computadora en los últimos 3 meses cuando se hizo la encuesta de hogares del 2019, ¿verdad? O sea que ya antes de la pandemia teníamos desigualdades importantes. Y una quinta parte de los docentes tenían conexión a Internet solo por celular, ¿verdad? Uno de cada, o sea, y esto es, pues, es también importante porque de nuevo afecta esa relación docente-alumno. Nosotros recientemente hemos hecho una encuesta a los docentes del Ministerio de Educación, a 42,000 docentes, de los cuales detectamos, según nos dijeron en la encuesta, ellos había un 25% de docentes con condición inestable, ¿verdad? Y un 2% sin conexión, ¿verdad? Que son como 751 profesores. Ustedes me dirán, bueno, pero eso es muy poco, de 60,000, no, es que 751 profesores pueden estarse relacionando cada uno con 8 grupos, ¿verdad? En nuestro sistema público. Las direcciones regionales más afectadas, según nos dijeron los docentes, era Zulá, Territorio Indígena, Peninsular, Grande de Terra, Aguirre, Santa Cruz, Nicoya, Coto y Cañas, ¿verdad? Otro problema importante que tenemos es que tenemos poblaciones especialmente vulnerables en el sistema educativo, y yo nada más quiero destacar la población de los colegios nocturnos, ¿verdad? Porque es el núcleo más duro de exclusión del sistema educativo costarricense, ¿verdad? Estos son los jóvenes que trabajan y estudian, ¿verdad? Y son los que en general en las estadísticas, las que tienen mayor probabilidad de deserción, ¿verdad? Y estos que deberían ser nuestros chingados del sistema son los que los tenemos en las peores condiciones, desgraciadamente, y que hoy no sabemos en la pandemia qué está pasando con estos muchachos. Bueno, finalmente hay una brecha tercera que tiene que ver con los docentes, ¿verdad? De nuevo, decimos la interacción docente-alumno es clave. Cuando nosotros antes de la pandemia habíamos hecho un análisis sobre la conectividad de los docentes, encontrábamos que en general la mayoría tenía computadora, la usaba diariamente, pues ingresaban a internet. Sin embargo, había un 67% que no usaba la computadora para el desarrollo profesional, ¿verdad? Y ahora que les preguntamos a los docentes en esta encuesta, la mayoría de los docentes encontramos que no han tenido formación en herramientas virtuales en la universidad, ¿verdad? Ni los de preescolar, ni los de primaria, ni los de secundaria, ¿verdad? La mayoría no tienen formación, y entonces aquí, claro, tenemos que remontar. Entonces, rápidamente, sin acciones rápidas y frente a estas brechas, pues la desigualdad educativa puede ampliarse significativamente en esta coyuntura. O sea, podemos profundizar las brechas, profundizar el fracaso escolar y el distanciamiento de la escuela. Ya no por la pandemia, sino por el abandono temprano de nuestros estudiantes. Por eso es que yo quisiera colocar en la discusión que el desafío más importante que tenemos en este momento es el desafío de equidad, ¿verdad? Hay que cuidar a todos nuestros estudiantes, pero hay que priorizar en los estudiantes más vulnerables, ¿verdad? Porque son justamente los que están en mayores desventajas. Ciertamente vivimos tiempos complejos, ¿verdad? La pandemia es una amenaza, pero también es una oportunidad, ¿verdad? Es una oportunidad para sacudir el status quo, ¿verdad? Para hacer cambios disruptivos e innovadores con sentido de urgencia en el sistema educativo costarricense. Vean ustedes, un recién nacido que estén haciendo hoy ahí en el Hospital San Juan de Dios o en el Calderón Guardia tendrá 30 años en el 2050, ¿verdad? ¿Y cómo será el 2050? No lo sabemos, ¿verdad? No tenemos respuestas para esas preguntas. Sabemos, como dice Yuval Noah Harari, que el futuro se configurará por una receta que tendrá de fijo inteligencia artificial, biotecnología y big data, ¿verdad? Esos algoritmos que ya hoy nos manejan, lo suficiente para cambiar cerebros, cuerpos y mentes, ¿verdad? Pero quizá la característica más importante del siglo XXI y del 2050 es que sea la discontinuidad y la incertidumbre serán las constantes en esta ecuación del 2050.
Y esto es muy importante porque entonces la pregunta es ¿qué debemos enseñarle a estos niños y niñas que le ayuda a sobrevivir y prosperar en el 2050, incluso en el 2100, donde si le va bien aún estará vivo? ¿Qué habilidades necesitará para conseguir trabajo y orientarse por el laberinto de la vida? Bueno, aquí nos toca repensar la escuela definitivamente, ¿verdad? Una escuela nueva que les enseña a nuestros niños y jóvenes mucha flexibilidad mental y grandes reservas de equilibrio emocional para que puedan desprenderse de manera repetida de lo que conocen y sentirse cómodos con el cambio. O sea, la pandemia lo que nos ha enseñado, lo que nos ha dado es como una buena dosis de siglo XXI, ¿verdad? Donde esa de estarse desprendiendo permanentemente del cambio va a ser permanentemente de lo conocido, de la constante, y que aquí, claro que una de las transformaciones más importantes que tendríamos que hacer es un sistema educativo que ya termine de salir del siglo XVIII y que realmente pues enseñe para la comprensión, enseñar a pensar, a comprender las ideas de una manera profunda y operar con ellas de un modo efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Una educación que potencie en nuestros niños, niñas y adolescentes las capacidades de pensamiento complejo, la capacidad de indagar, resolver problemas, analizar, trabajar en equipo, etc. No podemos seguir cargando a los estudiantes de más y más contenidos, ¿verdad? Sino que tenemos que realmente avanzar hacia un aprendizaje significativo que haga que opere sus ideas en el contexto cultural en el que está trabajando. Hay un conjunto de factores asociados a la exclusión. Uno de los más importantes es la satisfacción y la relación con los docentes, ¿verdad? Hay otros factores, los económicos, etcétera. La población excluida de los estudios que nosotros habíamos señalado, hecho en el estado de la educación, nos hablaban de esa población excluida, de estudiantes pobres, de estudiantes insatisfechos con sus docentes, de mujeres. O sea, la exclusión se da por distintas razones. Hoy sabemos por los estudios previos que los estudiantes suelen salir del sistema educativo entre junio y octubre, que la salida es paulatina, que la salida se da especialmente en séptimo y octavo, que se da especialmente en muchachos de 15 años, que las materias que más les cuesta son idiomas, matemáticas, y que salen especialmente de los colegios diurnos y nocturnos. Hoy nos dijo la ministra que había 91,000 estudiantes que no se han reportado a los centros educativos. Eso es una emergencia nacional, ¿verdad? Ya el año pasado el Estado de la Educación había señalado que teníamos 53,000 jóvenes que estaban fuera de las aulas. Hoy estamos hablando de 91,000 que tienen que ser una prioridad. Y termino diciendo que, bueno, tenemos desafíos importantes y señalaría 4. Universalizar el derecho de todos a una buena conectividad. Es un derecho universal que deberíamos de tener ya resuelto. Tener nuevas y mejores relaciones entre docentes y alumnos. Desarrollar un conjunto de acciones afirmativas y urgentes para los estudiantes más vulnerables y obviamente reinventar la escuela que conocimos por otra más flexible, más interesante y de mayor calidad. Bueno, disculpen si me pasé el tiempo, pero bueno, eso era un poco lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a Isabel por esa gran exposición. Conforme la guía, ahora iríamos con el compañero Luis Ángel Salazar Panga, de acuerdo a la guía, por un tiempo también de unos 20 minutos, quien va a desarrollar el tema acerca de los factores filosóficos. Así que le cedo la palabra a Luis Ángel Salazar para que realice su exposición. Bueno, muchas gracias y muchísimas gracias a Isabel, que realmente nos limpió la mesa definitivamente con esa exposición. Bueno, contempló un montón de aspectos fundamentales, pero sí cabe muy bien destacar que su enfoque fue fundamentalmente en los aspectos sociales, ¿verdad? Puso énfasis en esa situación allí. Porque recordemos que el propósito de esta tarde era reflexionar sobre los factores más importantes que determinan la educación en general y la educación costarricense en particular. Y al respecto habíamos definido como factores importantes, factores filosóficos, no porque la filosofía sea lo más importante, sino pues para ordenar un poquitito la situación, factores filosóficos, factores económico-administrativos, que ahí está don Pedro Venegas, factores políticos, que ahí está don Claudio Monge, aunque ellos pueden hablar de otro montón de cosas también, factores sociales, que ya Isabel nos hizo el planteamiento, ¿verdad? Muy bien, y factores psicológicos fundamentales, que don Henry, que está por allí,
que es totalmente de la familia, ha estado con nosotros muchas veces y esperemos que esté muchísimas veces más. Don Henry pues nos deleitará con todo el saber que tiene al respecto, factores psicológicos, ¿verdad? A mí me corresponde entonces desarrollar un poquitito el tema de factores filosóficos. Lógicamente, para empezar ordenadamente, empezaré un tanto tratando de definir desde mi perspectiva qué es eso de filosofía y qué es eso de educación. No con el propósito de sentar cátedra, ni mucho menos, ¿verdad? Y mucho menos decir, el filósofo dijo, no, yo soy un filósofo totalmente terrenal, ¿verdad? En filosofía hay como dos alternativas. El filósofo especulativo, ¿verdad? Que se va por allá, por cierto que estamos conmemorando un aniversario más del nacimiento de Hegel, ¿verdad? Santo patrono definitivamente del quehacer. Bueno, lo admiro muchísimo. Pero desde el principio yo dije, no, la filosofía debe ser un instrumento para analizar la realidad concreta. Y por cierto que Isabel de alguna manera es víctima de esa situación, porque cuando tuve el placer de estar con Isabel en estudios generales, yo había empezado a estudiar sociología y estaba entusiasmadísimo. Y recuerdo que un día Isabel me dijo, ¿qué estudio? Y le digo, oye, pues sociología. Y entonces parece que Marcador. lo tomó en serio, por dicho. Bueno, la cuestión es que entonces mi definición de filosofía es acá, en el planeta Tierra. Ahora, ¿qué es eso de filosofía? Rápidamente, y por cierto que le agradezco a Michelle Hidalgo, que en una conversación con ella allá me insinuó una definición muy, muy clarita, muy práctica, ¿verdad? Eso de filosofía. Y entonces, la filosofía es el producto del filosofar. Muy cómodo el asunto, producto del filosofar. ¿Y qué es filosofar? Y filosofar es sencillamente poner entre signos de interrogación la realidad y emplear nuestras capacidades intelectuales y nuestro acervo cultural para despejar esa incógnita. ¿Qué diablos es la realidad, verdad? Y cuando hablo del acervo, bueno, de las capacidades intelectuales, es mi inteligencia, lo que ahí tenemos dentro, ¿verdad? Y ojalá que tengamos ahí adentro un montón de cosas. Cuando hablo del acervo cultural, pues me refiero a todos los conocimientos que hemos adquirido a través de la vida y obviamente a través de la educación y todo lo demás. Entonces, despejar esa incógnita. Ejemplo, voy por el parque con algo en la mano que he definido como basura, entonces ando buscando un basurero. Y resulta que me encuentro un recipiente que dice basura. Entonces, automáticamente deposito ahí la basura, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si en lugar de basura secas, el rotulito dice, o está encerrado el rotulito basura entre signos de interrogación? Los diantres, ¿verdad? Entonces uno como que se pone a pensar, ¿verdad? ¿Qué es esa nota de, porque recuerden que cambió de basura a basura? ¿Será realmente basura? ¿Será realmente el basurero? ¿Me estarán vacilando? ¿Será que hay una campaña ecológica que nos quiere sorprender para que repensemos el asunto? ¿Será que lo que yo voy a votar no es basura? ¿Será que, bueno, mejor llamo al policía para ver si me informa qué es este asunto, ¿verdad? Tan raro. Entonces, vean qué interesante, con solo meter esa palabrita basura entre signos de interrogación, nace todo un análisis profundo de esa realidad e incluso puede concluir en la necesidad de dar un tratamiento ecológico a la basura, etcétera, etcétera. Entonces, basura es, entre signos de interrogación, la estoy usando como equivalente a realidad, y la filosofía es eso, poner entre signos de interrogación toda la realidad y tratar de contestarnos qué es la realidad. Hagan la prueba, que es muy interesante, ¿verdad? Matrimonio, ¿qué es eso del matrimonio? Noviazgo, ¿qué es eso del noviazgo? Ser humano, ¿qué es eso del ser humano? Religión, ¿qué es la religión? Etcétera, etcétera. Y eran las respuestas interesantísimas que aparecen y nos hacen incluso cambiar nuestras concepciones y cambiar el mundo, porque o procurar cambiar el mundo, ¿verdad? Porque lo vamos a entender mucho mejor. La realidad en la que estamos metidos, que es esa realidad. Pues bien, aplicando esta definición a la filosofía, perdón, a la educación, entonces ponemos la educación entre signos de interrogación. Con la educación nos sucede un fenómeno muy semejante al del fútbol, ¿verdad? Y en Costa Rica, cuando se habla de fútbol, todo el mundo sabe de fútbol una barbaridad, ¿verdad? Y entonces efectivamente hablamos de estrategias y 4-2-4 y la tenaza y un montón de carajas ahí rarísimas, ¿verdad?
y hablamos de que qué mal estuvo ese portero y que qué mal está el delantero, etcétera, etcétera. Pero cuando metemos entre signos de interrogación al fútbol, caramba, la panorámica cambia completamente. ¿Qué es eso del fútbol, verdad? Y entonces aparecen ahí el fútbol como un negociazo, aparece el fútbol como un deporte. ¿Y qué es eso del deporte? Ya le dedicamos un programa a analizar el deporte. Aparece el fútbol como un aparato ideológico, ¿verdad? Yo lo llamo opiofútbol, ¿verdad? El fútbol común y corriente. ¿Qué es eso del fútbol, no? Pues bien, y para tratar de definir un poquitito qué es educación, pongamos educación entre signos de interrogación. Porque así como somos muy sabios para hablar de fútbol y cuando lo metemos entre signos de interrogación se nos complica el asunto, con la educación sucede lo mismo. Todo el mundo habla de la educación, ¿verdad? Qué mal está la educación, qué bien está la educación, qué es mejor la educación privada, qué es mejor la educación pública. Yo me inclino por la pública, obviamente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cuando la metemos entre signos de interrogación se nos complica el asunto. ¿Qué es eso de educación? Y es que resulta que la educación es muy, muy, muy complicada. Y aquí tenemos especialistas en sus ramas, ¿verdad? Y mediante los cuales estamos tratando de dilucidar un poquito qué es eso de la educación. En fin, poniendo la educación entre signos de interrogación, la repensamos, la analizamos y ahora sí entonces podemos empezar a aportar para. Pero bien, cuando metemos la educación entre signos de interrogación, cuando hacemos un poquito de filosofía de la educación, ¿cómo la podemos definir? En lo que a mí respecta, y esta definición es personalísima, ¿verdad? La educación es un proceso mediante el cual quienes en él participen, obviamente educadores, educandos, administrativos, etcétera, quienes en él participen se vuelven más analíticos, críticos, creativos, humanitaristas y ecologistas. Analíticos, ¿por qué? Porque la auténtica educación, no la educación enajenante, no la educación manipulante, la auténtica educación nos va a enseñar a descomponer el mundo para entenderlo. Y para eso, obviamente, usamos todas las ciencias del mundo, ¿verdad? Para entenderla, ¿no? Y para entender la realidad. Entonces, analizar es, repito, descomponer la realidad para entenderla y transformarla. Analíticos, críticos, nos enseña a ser críticos, es decir, a no ver la realidad ingenuamente, sino a verla como con todos los problemas que tiene para transformarla, ¿no? Analíticos, críticos, creativos, nos hace creativos para crear una nueva realidad si es necesario, para aportar al cambio del mundo, ¿no? Y obviamente analíticos, críticos, creativos, y además nos da valores fundamentales de comportamiento, nos hace humanitaristas, que yo cambio humanismo por humanitarismo, ¿verdad? Y ecologistas, amantes de la humanidad y amantes de la naturaleza. A la vez, y este es el otro elemento que he de agregar inmediatamente, además de analíticos, críticos, creativos, humanitaristas y ecologistas, nos hace excelentes profesionales en lo que querramos ser profesionales, no en lo que nadie nos obligue a ser profesionales, ¿verdad? Es que ahora hay que estudiar todo lo relacionado con las ciencias, ¿cómo se llama? Referidas a la informática, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces necesitamos ser muy hacedores y nada de reflexivos, y entonces cerremos ciencias sociales, cerremos filosofía, cerremos todo lo que no sea ingeniería y cosas para producir. No, 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 no. Un verdadero proceso educativo nos debe enseñar nos debe inspirar a estudiar lo que nosotros querramos, no lo que los demás quieren. Y por cierto, y aquí hay algo muy importante, todo cambio en educación lo debemos hacer conforme a las necesidades de la humanidad, de la naturaleza, y no de lo que otros quieran. Bien, revisemos un poquitito, ahora sí, los factores que intervienen en ese proceso educativo. Desde mi punto de vista son varios factores fundamentales, ¿verdad?, los que intervienen en ese proceso educativo. Y esos factores son el ser humano, el mundo o la realidad, el conocimiento y los valores. 5 factores mínimos desde el punto de vista mío, desde el punto de vista filosófico, ¿no? El ser humano, sí, la educación es un proceso fundamentalmente humano. No se puede educar a los animales. Se les puede amaestrar, se les puede domesticar, se les puede incluso
instruir para que nos traigan el periódico, cosa horrible, ¿verdad? Pero bueno, entonces, el ser humano como factor central de todo proceso educativo, ojo, el ser humano está formado por, a la vez, una serie de elementos fundamentales. El ser humano es lo físico, lo biológico, lo psíquico, lo espiritual, lo social, o lo mejor aún, lo social y lo espiritual, ¿verdad? Entonces, lo físico, lo biológico, lo psíquico, lo cultural y lo espiritual, ¿verdad? Cada uno de ellos con toda la complejidad que implica, ¿verdad? Entonces es un ser físico que necesita seguridad, que necesita protección, un ente físico, por cierto, que muy vulnerable, ¿verdad? Es un ser biológico, está vivo, necesita una alimentación, un ambiente saludable, etcétera, etcétera. Es un ser capaz de entender la realidad y entonces la psiquis está ahí activísima, ¿verdad? Es un ser social, definitivamente, ¿verdad? No podemos vivir sin los demás. Y es un ser cultural y a la vez es un ser espiritual. Vean la complejidad del proceso, ¿verdad? Repito, el ser humano interviene entonces fundamentalmente en todo el proceso educativo y hay algunas cosas muy importantes ahí. Después del ser humano interviene la realidad. ¿Qué es la realidad en general? El mundo, ¿verdad? Factores. El ser humano, el mundo. Y recordemos que el mundo, y es mi forma de opinar, está cambiando constantemente. Es dialéctico, ¿verdad? Que Claudio nos puede hablar mucho más de eso, pero bueno, entonces es un mundo dialéctico, es un mundo cambiante, definitivamente. Hegel lo planteaba por ahí de alguna manera. Entonces es un mundo cambiante. Ahora, no cambia inmediatamente ni automáticamente, va cambiando, pero va cambiando. Todo fluye, panta rey, decía un viejillo por ahí, Heráclito, ¿verdad? Por allá, ¿no? Entonces todo va cambiando. No podemos educar a la gente para que vivan en un solo mundo, sino que, como bien lo recomendaba o insinuaba Isabelita, tenemos que prepararnos para el cambio, pero no el cambio conforme nos lo dictan, sino lo que nosotros creamos. Bien, entonces el ser humano, la realidad, el conocimiento, y aquí el conocimiento es muy, muy, muy delicado de tratar, porque el conocimiento es muy manipulable. Nos pueden manipular y nos manipulan constantemente, y la educación es un aparato ideológico. El conocimiento, entonces, el ser humano se comunica con la realidad creando imágenes que nos dan los sentidos, pero esas imágenes pueden ser fácilmente manipulables. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, ser humano, realidad, conocimiento, y como producto de esa interrelación entre esos factores, nacen normas de conducta, que es lo que llamamos entonces ética, que es la ética, el análisis filosófico de la realidad en busca de normas de conducta que nos permiten realizarnos adecuadamente en esta realidad, ¿verdad? Recordemos que estos valores, por ejemplo, ¿verdad? Que son el último elemento, el último factor que interviene en educación desde mi punto de vista, estos valores nos permiten comportarnos con los demás y con el resto de la realidad. Desde mi punto de vista, yo recomiendo dos valores fundamentales. Así como Cristo decía, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Yo digo, amarás a la humanidad y a la naturaleza como a ti mismo, ¿verdad? La humanidad en general como tal y la naturaleza como tal. Si no nos insertamos esos dos valores fundamentales, la cosa va muy mal, ¿verdad? Por eso, desde mi punto de vista, reitero, desde mi propio punto de vista, tenemos que cambiar ese sistema vigente, ¿verdad? Y aquí va la cuña que todos los viernes meto, ¿verdad? Bajo mi responsabilidad absoluta. El sistema que en este momento nos rige, capitalista, neoliberal, es homicida y ecocida, ¿verdad? Mata a la humanidad. Si hay que hacer lo que les dé la gana para convertir la humanidad en dólares, lo hacen, y mata a la naturaleza. Si hay que hacer lo que les da la gana para hacer plata, destruimos la naturaleza, como está sucediendo en este momento, ¿verdad? Y entonces debemos cambiar esos valores debemos cambiar este sistema capitalista neoliberal, homicida y ecocida, por uno humanitarista, ecologista y demócrata participativo,
que no existe en Costa Rica esa situación de la democracia participativa. Termino diciendo lo siguiente, destacando lo siguiente. Hablé por allí de que la educación es un aparato ideológico, ¿verdad? Y recordemos que los aparatos ideológicos son los que sirven para manipular nuestras ideas sobre la realidad. Y entre esos aparatos ideológicos cabe destacar a la prensa, me refiero a todos los medios de comunicación en general, que en Costa Rica son la gran mayoría de los más populares medios de manipulación, ¿verdad? Los medios de manipulación, ¿verdad? Y la religión fanática, la educación indudablemente, la politiquería, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Y es muy importante también destacar que, repito, los valores están determinados por todos esos factores y es importante, ahora sí, a modo de conclusión, recordar una frase de un filósofo argentino pedagogo que se llama Aníbal Ponce. A principios del siglo XX tuvo muchísimo auge y realmente todavía tiene un librito famoso que se llama Educación y Lucha de Clases. En ese libro, Educación y Lucha de Clases, Aníbal Ponce plantea una frase lapidaria, ¿verdad? Cualquier reforma real a la educación, cualquier transformación real a la educación, solo será posible en la medida en que la clase social que impulsa esa reforma, que impulsa ese cambio, haya tomado antes el poder. Si la clase social que impulsa esa reforma no ha tomado el poder, la reforma se queda en un bla, 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 que no sirve para nada definitivamente, ¿no? Tomémoslo en cuenta, ¿verdad? Porque mucho se habla de cambiar la educación y reformarla y taca, 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 taca. Y mientras estemos bajo el dominio de la clase actual, ¿verdad? Económica, política y social, que lo digo bajo mi responsabilidad, el país está en manos de una argolla nacional y transnacional, la nacional totalmente supeditada a la transnacional. Aquí no habrá ningún cambio posible, ¿verdad? En educación, porque les está funcionando muy bien. Sencillamente es un aparato domesticador. Bien, si no fui muy claro, me alegra muchísimo, porque en filosofía no importan las respuestas, sino las preguntas que queden flotando, ¿verdad? Las incógnitas. Muchas gracias y quedo definitivamente a las órdenes. Bueno, Panga, muchísimas gracias. Ahora vamos a leer un poco los comentarios que nos han estado escribiendo en nuestra plataforma en Facebook Live. Dice Joel Cas, saludos, excelente programa. Dice Asla Logiarbe, qué buena exposición la de Isabel Román. Abarca temas muy importantes. Qué bueno hablar de este tema. Visibilizar no solo la problemática de acceso a la educación, sino también al compromiso e interés de muchos educadores en resolver el problema. También nos escribe María Carballo, saludos, excelente programa. Nos escribe también Roger Murillo, un problema del sistema educativo nacional poco mencionado. Es que desde las altas jerarquías hasta los puestos administrativos de las instituciones están conformadas en gran medida por personas huyeron de las aulas, no pudieron dar clases o bien gente que desconoce el medio. No debería permitir que nombres en puestos de toma de decisiones personas que hayan estado al menos 10 años en un aula, porque gran cantidad de las situaciones y problemáticas de nuestro sistema educativo nacen desde ahí. Gente que desconoce el medio tomado en decisiones trascendentales en un campo específico. Y también nos vuelve a escribir María Carballo haciéndonos una pregunta que dice así: ¿la educación de verdad es gratuita? Y recuerden seguirnos escribiendo en nuestro Facebook Live, en Alternativas y en Radio 16. Le doy el pase a mi compañero Randall Carballo. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Panga. Ahora iríamos con el profesor Pedro Venegas, así que dándole la bienvenida. Antes no tuve la oportunidad de darle la bienvenida también a Isabel, así que muchas gracias por acompañarnos, Isabel. Don Pedro también, muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues lo dejo para que tenga estos 20 minutos de exposición sobre el tema de los factores económicos administrativos. Así que le cedo la palabra a don Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer compartir con todos ustedes. En mi preparación del tema
hay un elemento que va ahí paralelo en todas las épocas que han ido pasando. Y es que la educación, como por ahí ya también se dijo algo, ha sido un soporte de la cultura costarricense siempre y con más acento, no muy notable tal vez por desconocimiento, pero desde la independencia. 1821 a 2021 son 200 años. Precisamente a ese gobierno le correspondió estar celebrando el año entrante, esos 200 años, este año, no el año entrante. Y vamos a ver ahora que también, pues no es una cuestión que sea original de acá, es todo un proceso y políticas internacionales, iberoamericanas y otras que por otro lado vamos a ir viendo por acá, que responden a planteamientos de la UNESCO y de la ONU, que son necesidades de la educación que se tratan de satisfacer para que correspondan a esa necesidad de preparar gente para la vida. En términos, desde acá, una formación para la productividad, que no debe ser así, pero básicamente por ahí anda. Yo necesito para eso devolverme un poquito y hacer referencia a algo que fue una consulta que se hizo en 1869, un poquito después de la independencia. La educación se declara gratuita, obligatoria y costeada por el Estado para hombres y mujeres en educación primaria. Faltaba mucho después para hacer el resto, pero tuvo inicio ahí. Ahí podrían ya participar todos los niños y estudiantes para ser un poco más activos en la economía. Muy inicialmente, por supuesto. Y desde entonces, ahí la educación adquiere ese rango de un medio para elevar el nivel de vida. Hecho eso, vinieron problemas. Si iban a la escuela, no trabajaban. Y muchos ocupaban ayudar a sus padres. Por eso se hizo obligatoria. Hubo resistencia por lejanía de los centros en ese entonces, 1869 estamos hablando. Métodos posiblemente coercitivos. Había mucha carencia de formación docente que voy a aprovechar aquí para hacer eso. Falta de recursos didácticos y mucha plantación de café en cuyos lugares incluso no se ofrecían todos los grados. Entonces, en ese contexto, hace falta algunos recordatorios. Por ejemplo, en aquel entonces, solo había un colegio, uno en el país, Colegio San Luis Gonzaga. Y no había formación de maestros de nivel superior. No lo había. Existía la Universidad de Santo Tomás, creada en esas épocas, 1843. Y resulta que fue cerrada en 1888. En esa época, precisamente se cerró para supuestamente fortalecer la educación secundaria. Y en el Liceo de Costa Rica y Liceo Superior de Señoritas, 87, 88, ahí había un programa para formar maestros en aulas de esos colegios. Y no fue sino hasta 1915, ya inicios del siglo XX, que se crea la escuela normal. Vienen grandes personas y mucho apoyo internacional. Empieza la formación no universitaria, pero sí específica para educadores. 1940
se crea algo que estamos celebrando, la Universidad de Costa Rica, la fundación, y se trata de darle el rango universitario a la formación de educadores. Precisamente la escuela normal se traslada, aunque sea mentalmente, porque siguió trabajando un tiempo en Heredia, a formar parte de la UCR como escuela de pedagogía. 1957, después de una lucha, fue difícil para doña Emma Gamboa crear la Facultad de Educación, que le reconocieran que era posible desde una universidad formar educadores. Se logró en 1957 con un edificio y con la reforma universitaria que se hizo en ese entonces, estudios generales. Y luego, pues, viene la UNA y la UNED y las privadas y sigue el asunto creándose. Empiezan maestrías en educación. La UCR la dio por primera vez a partir del año 83 y después surgieron muchas maestrías y demás. Se ha ido mejorando la formación de docentes y se ha ido conformando una cultura hacia la educación más consolidada. Desde ese punto de vista, y si hay tiempo ahí se van justificando, se puede afirmar que las erogaciones en educación no son un gasto como tal, que no se debe ver todo en función de colones. Fundamental en esa formación. La ciencia y la convivencia es parte de la educación. La educación es vista como un bien social. Otro concepto muy importante, que contribuye a lograr sociedades justas, equitativas y productivas, como producto de conocimientos, cultura, espíritu, valores que ya se han ido mencionando acá. La educación propicia un bienestar social, movilidad laboral, que ya se dieron algunos datos importantes, y crecimiento económico. Hay más oportunidades para jóvenes, desarrollo integral nacional. Resulta que en 1948 se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí la educación pasa a ser un derecho humano. Ya Costa Rica había declarado eso en 1869, 80 años antes. Y hoy, que también espero tener chance para ver esos datos, hoy muchos países no han logrado eso en el mundo. En Costa Rica, en 1949, el artículo 78, que se ha ido modificando, de la Constitución Política, decía, en el 49, la enseñanza primaria es obligatoria, primaria. Esta, la preescolar y la secundaria, son gratuitas y costadas por la nación. Viene 1957, Ley Fundamental de Educación, que regula el derecho a la educación y la educación de ofrecerla de la mejor forma posible. No basta con ofrecer educación, se necesita calidad de la educación y concordancia con las necesidades del país. Otro dato importante es 1973, con la estructura educativa que toma el país en educación por ciclos. Ahí se acaba, para nosotros, muchos seguimos hablando de escuela y colegio, es primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, educación general básica y
educación diversificada como un cuarto ciclo. Eso es importante porque luego, vamos a ver ahorita, eso se declara educación gratuita y obligatoria. Antes era solo la escuela. En 1997 hubo otra reforma importante. La educación preescolar y la general básica son obligatorias. Ya incluyen la preescolar. Estas y la educación diversificada son gratuitas y costeadas por la nación. En la educación estatal, incluida la superior, ese es un dato importantísimo, el gasto público no será inferior al 6% anual del Producto Interno Bruto. En los 90s. Y resulta que en el 2011 se hace la reforma nueva a la Constitución Política, artículo 78, que dice, la educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias. Todos los niveles ahora obligatorios para entrar al siglo XXI. Ya se habla en Costa Rica de la necesidad de pasar de 6% a 8%. Y cuando digo necesidad, tampoco nace en Costa Rica. Son presiones que hay internacionales para eso. Algunos la van cumpliendo, otros tienen problemas, etcétera. Sistemas políticos diferentes. Ahí vamos avanzando. Resulta que en el 2019, por ejemplo, ya más cercano, el Producto Interno Bruto para educación es de 2.6 billones de colones. Si uno ve cifras de 20 años antes, le cuesta entender ese dato, porque antes era 565,000 y pocos millones, pero ahora son billones de colones que van aumentando ahí. Entonces, por ejemplo, estudios recientes y recomendaciones que ahorita vamos a ver, dicen que un buen Producto Interno Bruto per cápita, por persona, para educación, es de $20,000. Costa Rica, lo tengo en colones, no lo tengo en dólares, pero es mucho menos que eso. Por ejemplo, en el 2020 son 6,743,815 por persona, que esos son 13,000. Cerca de 200 países, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Ellos dicen que hay una estrecha relación entre el nivel de desarrollo de los países con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica. ¿Y qué? Otro dato que dan. Un año adicional de escolaridad incrementa el Producto Interno Bruto per cápita de un país entre 4 y 7%. Estos son datos muy numéricos que algunas gentes también se cuestionan por esa, precisamente apegado al número. En el otros datos rápidos de la OCDE es que dicen que la educación debe ser eficaz en los países y por eficacia entienden competencia, mejores empleos, prosperidad, inclusión social, que ya se manejan por acá. Entonces, a nivel del mundo, repito que
se concibe la educación como un motor de desarrollo y se han hecho muchos esfuerzos. Por ejemplo, la Declaración Mundial de Educación para Todos en Yomtien, 1990, para universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad. Una intención importantísima para muchos y que para muchos países era algo muy nuevo. Acá yo entiendo, por esos datos, que desde 1869 ya se aspiraba a eso. Y también tienen en el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar en el año 2000, se habla de reducir la pobreza. Todos en foros de educación. Y vienen, por ejemplo, objetivos del milenio. Son políticas mundiales para erradicar la pobreza extrema y el hambre, para lograr la enseñanza primaria universal, para promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, para mejorar la salud materna, para combatir el SIDA, para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Esos son intentos a inicios del siglo del XXI. Y en el 2008, que nos atañe un poco más, en El Salvador, reuniones para la región iberoamericana con unas metas 2021 que van en el mismo sentido. Universalizar la educación, diversidad del alumnado, por acceso geográfico, por género, necesidades educativas especiales. Multiculturalidad, etcétera, interés por ciento, y se pretende para Iberoamérica el 8%. Hoy Costa Rica aplica eso. Interés por la calidad de la educación, tecnologías, formación de docentes, etcétera. Y así llega en este contexto, iberoamericanas y mundiales, que responden también a estas experiencias. Por ejemplo, unas intenciones de educación para todos. Conferencias mundiales en París en el 2012, un Mundial de Educación 2015. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible para políticas para el año 2030. Y eso es muy importante y me detengo aquí un poquitito. Ya pensando en el 2030, para que la educación cumpla con el propósito inicial como motor de desarrollo. Educación para un mejor nivel de vida, educación y economía. Esa educación hacia el 2030 tiene 3: liderazgo escolar, gobernanza y sistema de seguimiento y evaluación. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, se está aplicando ahorita, se está iniciando, CONARE lo coordina, el Marco Nacional de Cualificaciones para Carreras de Educación, para determinar niveles mínimos y que haya uniformidad mínima en la formación de educadores en todas las universidades, que son muchas y que ofrecen educación. Una de esas áreas que es en mi campo es la formación de administradores de la educación. Costa Rica tiene una historia interesante que yo creo que debemos aprovechar. Desde 1964, siendo ministra decana de Educación, doña María Eugenia Dengo, se forma licenciados en Administración Educativa y después maestrías en los 80s. 1964. ¿Qué es importante eso? Que hoy día, hoy, en el mundo, muchos países no forman a los directores en esas condiciones. Aquí están los docentes
Y antes de ser docente, bueno, la preparación de docente, antes de pasar a director, pues saca su título y concursa como director. En otros países, los docentes empiezan a trabajar y del aula pasan a ser el director de la escuela. Una gran diferencia es eso con respecto a los países. Aquí hubo una visión de formar en universidades a los administradores educativos, a los directores en ese sentido. Y ahí es donde hay que aprovechar ese liderazgo y esa formación en ese sentido, que es un requerimiento para el 2030, de acuerdo con las políticas mundiales. Hoy precisamente se habla, dentro de ese contexto, de liderazgos para la justicia social, que tiene que ver con esta equidad, para que todos sean iguales oportunidades de acceso a la educación y de permanencia, sin exclusión. Y se habla de un liderazgo ético, que es precisamente la posición del director para el bien común de todos, y no tanto desde el concepto administrativista, le llamo yo, de papeleos que no permiten dar esa unidad al centro educativo. Yo muchas veces he manifestado y he Don escrito. Pedro, Hola. disculpa que te interrumpa. Es para ver si podemos tal vez darle un cierre ahorita para darle la palabra a los compañeros. Por tema de tiempo ahí. Ok. Sí, por favor. Sí, lo que les decía es que el asunto de liderazgo es muy importante para la formación de los directores y marca pautas para todo eso. Tal vez hay un espacito más adelante, si no, me interesa destacar ese interés de Costa Rica evolutivamente para adaptarse a la economía, de acuerdo con la formación de los educadores y ahora de los directores. Gracias. Michelle. Bueno, agradecer a don Pedro. Más adelante tal vez nos va a estar dando la palabra. Ahora voy a leer un poco lo que son un comentario refiriéndose a un comentario que anteriormente leí de Roger Murillo. Nos escribe Luz Marina Vázquez. Tiene usted mucha razón, don Roger Murillo. Y seguir solicitándoles que cualquier consulta, pregunta, saludo, nos escriban a nuestro Facebook Live y ahí estaremos leyendo sus comentarios. Don Randall. Muchas gracias nuevamente a don Pedro Venegas por la exposición. Ojalá, bueno, vamos a ver si cómo vamos saliendo acá con el tiempo. Así que bueno, darle la bienvenida también a don Claudio Monge, agradeciéndole por estar aquí con nosotros en Alternativas. Y pues le toca el tema de factores políticos, así que bienvenido a Alternativas. Ya va a ser parte de la familia, como hemos mencionado ya en varias ocasiones, que ya varios son. Entonces, bienvenido a Alternativas. Don Claudio, tiene el micrófono desactivado. Okay. No. Ahora sí. Ya. Buenas noches. Un placer saludar a Isabel, a Pedro, a Panguita y a ustedes y a la amable gente que nos escucha y nos ve. Muy agradecido por la invitación. No sé si el programa se origina desde Grecia y yo me siento muy contento porque yo soy griego, ¿verdad? Yo soy griego de nacimiento y de sentimiento y de corazón y de familia y de sangre. Y me parece a mí que, bueno, los compañeros han hecho exposiciones muy sustanciosas. Me gustó mucho que se iniciara con la participación de doña Isabel, porque siempre los datos estadísticos son importantes. Y yo creo que cuando leemos nosotros el estado de la educación costarricense, cuando leemos otros documentos en relación con el estado de nuestra educación, tendríamos que sentir mucha pena, porque tenemos ya prácticamente más de siglo y medio de educación obligatoria, en algunos tramos gratuita, hoy día ya no es gratuita, y seguimos hablando de brechas, seguimos hablando de abismos, seguimos hablando de problemas.
Y me da un pánico tremendo a mí, porque este tema de educación y política es un tema que se las trae, ¿verdad? Cuando mencionan organismos como la OCDE, yo me pongo a temblar, porque la OCDE solo ha servido y sirve para favorecer a los países ricos. O sea, ningún pueblo de los gobiernos que se han visto obligados a suscribir, a pagarle a la OCDE para ingresar, porque no es gratuito, no han visto ningún beneficio, mucho menos en los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de los pueblos en el campo de la educación, en el campo de la salud. Y no es, digamos, nada bueno para nuestro país estar pensando en ese tipo de opciones. Pero voy a remontarme atrás. Así gente muy importante para... yo quiero contar una anécdota. A mí me tocó coordinar en la Facultad de Educación primero una cátedra que se llamaba la Cátedra de Sociofilosofía Educativa, con nuestro querido don Humberto Pérez, don Jacinto Ordóñez y otros excelentes, el mismo Panguita que pasó por ahí. Y posteriormente, cuando yo reviso el plan de estudios de la Facultad de Educación nuestra, me doy cuenta que no hay un curso de pedagogía. En la Facultad de Educación no hay un curso de pedagogía, no hay un curso de historia de la educación. Y yo digo, bueno, ¿cómo es esto? Con la riqueza que tenemos como pueblo nosotros en esos campos, en el de la historia de la educación, con esos bastiones que tuvimos nosotros para lograr las conquistas que hoy tenemos, que no necesariamente tienen que ver con escolaridad, porque escolaridad no es sinónimo de educación. Sí, hay países desarrollados que tienen una escolaridad barba, pero cero educación. Y siguen creyendo que estamos en la época de la caverna, de las colonias, que pueden seguir explotando a los países africanos, utilizando a sus poblaciones para experimentar vacunas, que pueden utilizar sus laboratorios para crear virus, ¿verdad? Y siguen pensando igual. Entonces usted dice, bueno, ¿dónde están de verdad esos valores que se supone que fomentarían un desarrollo cuantitativo en el campo de la escolaridad? Y entonces ahí es donde es muy importante, digamos, recordar parte de lo que ha sido el análisis político de la educación. Primero que nada, yo creo que don Aníbal Ponce tenía muy claro que ya desde el modo de producción del comunismo primitivo que él llamaba, ya existían diferencias a partir de la aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción y de la esclavitud, ¿verdad? Y entonces eso lleva, por ejemplo, a don Aníbal Ponce a considerar que el surgimiento de la escuela como nosotros la conocemos hoy día y de la función del educador nace en el Imperio Romano por dos razones muy importantes. Primero, porque eran tan imperialistas que ya no podían con sus ejércitos seguir dominando a medio mundo, a los pueblos, subyugándolos, explotándolos, humillándolos, esclavizándolos, sino que necesitaban otro medio. Y por otro lado, recordemos que el servicio militar en el Imperio Romano duraba hasta 25 años. Se iba un joven de 20 años y regresaba casi de 50 años. Y tener 50 años antes no es lo mismo que tenerlos hoy día. Hoy día, 50 años somos chiquillos. Y entonces muchos de ellos regresaban mutilados y no tenían el imperio, no tenía que poner a hacerlos. Y entonces les ofrecía, ¿verdad?, que se dedicaran a enseñar. Porque recordemos que el soldado romano no era cualquiera, es decir, sabía de aritmética, sabía ajedrez, tenía que recitar, tenía que escribir poesía, tenía que leer, ¿verdad? Si no, Poncio Pilato nunca hubiera dicho me lavo las manos. O sea, un baboso no hubiera dicho eso, pero Pilato dijo yo me lavo las manos y todavía estamos con dudas si condenarlo o no condenarlo. Entonces, dice Aníbal Ponce que ahí surge la escuela como tal. Es decir, que la educación a nivel de hecho supera una etapa y pasa a ser educación a nivel de propósito. Es decir, ya con un propósito, ¿verdad? ¿Y cuál era el propósito? El propósito era ideológico
político. Es decir, ya no puedo dominar con las armas, voy a dominar con el dominio de los cerebros y otros pueblos. Les voy a demostrar que si yo no estoy ahí protegiéndolos, ellos van a sucumbir ante los bárbaros, ante otros, etcétera, etcétera. Y entonces, desde ahí entonces, entendemos que la educación pertenece a uno de los dos aparatos del Estado, que es el aparato ideológico. Tenemos el aparato represivo por un lado y el aparato ideológico por otro. Ahí ubicamos la educación, ubicamos la escuela, ubicamos la iglesia, ubicamos los medios de comunicación. Por ahí me decía un viejo profesor que Costa Rica no tuvo necesidad de un ejército muy parecido a los demás ejércitos y que a partir de la abolición de lo que aquí se llamaba el ejército, todavía más. ¿Por qué? Porque el papel represivo que cumplen en otros países del mundo, ¿verdad? Los estados, aquí lo cumplía la educación, simple y llanamente, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, nosotros tenemos que ver que la educación es un acto eminentemente político e ideológico. La educación cumple, primero que nada, una función ideológica. Es convencernos, y voy a hablar de nosotros como pueblo, es convencernos a nosotros de que Costa Rica es la Suiza centroamericana, de que aquí hay más machos que indios, ¿verdad? Que yo no envidio los goces de Europa, que somos ticos, ¿verdad? Y eso tiene que ver precisamente con esa intencionalidad de hacernos creer que somos diferentes al resto de los pueblos de Centroamérica, ¿verdad? Que somos diferentes, que somos la Suiza de Centroamérica, ¿verdad? Y lo llegamos a creer. Don Omar Dengo, por ejemplo, uno de nuestros gigantes de la pedagogía, don Omar Dengo decía, cuando a mí me dicen, allá en la escuela normal, que me cuando a mí me dicen, Rica tiene más maestros que soldados, yo digo que es cierto, pero que también tenemos más analfabetos que balas, hace más de 80 años. Cuando a mí me dicen que como la Suiza centroamericana, yo digo que hay que torcerle el cuello a esa serpiente, que no es un cisne, es una serpiente. No lo podemos creer. Y decía don Omar Dengo, el sistema educativo, ¿verdad? Cuando formaba él en la escuela normal, el sistema educativo no puede formar educadores con bisagras en la espalda. No puede, para andarle haciendo genuflexiones al poder. El educador tiene que ser un transformador, un revolucionario, que tiene que ayudar a transformar la sociedad. Y no podemos tener nosotros educadores que sean semejantes al vientre de una mula, decía don Omar Dengo. Ni la escuela costarricense, ni la educación pueden ser semejantes al vientre de una mula, porque una mula es estéril y no es capaz de dignificar nada. Tenemos que formar educadores críticos, conscientes, que conozcan la historia de su patria, que conozcan la historia de su pueblo. Y por eso esos grandes educadores, como don Joaquín García Monge, que decía, no necesitamos domadores en las escuelas, necesitamos formadores. No domadores, formadores, ¿verdad? Y aquí nosotros recordamos que esa playa de que nosotros tuvimos de educadores es la que precisamente siempre llevó la batuta en esa lucha que hay del magisterio nacional contra el poder que quiere poner a su servicio exclusivo y al servicio económico el sistema educativo. Y veámoslo hoy. Isabel toca el tema de la pandemia. A mí me parece simple, pero la pandemia que nosotros hemos tenido más grave en el mundo es la pandemia de la pobreza. Miles de millones de seres humanos se mueren de hambre toda la vida. En Costa Rica, las desigualdades sociales y económicas cada día son más abismales. Entonces, hay que recordar aquel asunto de la fábula de los cerdos asados. Un día decidieron en un país que querían comer carne de cerdo asada. Entonces le daban fuego al bosque, quemaban los bosques y ahí se quemaban algunos cerdos y se los comían. Y eso cada día
tenían que sembrar más árboles, tenían que hacer fosas más grandes para que los cerdos cayeran cuando iban corriendo, tenían que traer más especialistas en destazar cerdos una vez que estaban ahí quemados, etcétera. Y así fueron mandando gente al exterior a sacar maestrías, doctorados en anemotecnia, en establos más grandes, más cómodos, en ventilación norte-sur para que los cerdos estuvieran más tranquilos, ¿verdad? Y hasta que aparece un pobre, busca al ministro de Educación y le dice, señor ministro, yo tengo la solución para este problema. Dice, ¿cuál es? Este señor se llamaba Juan Sentido Común. Dice, vea, en vez de quemar un bosque, nosotros agarramos un cerdo, lo matamos, lo destazamos y lo cocinamos. Y le dijo el señor ministro, ¿matar nosotros? Jamás, nosotros no matamos ni a un cerdo. ¿Qué hago yo con los doctores, con los PhD? ¿Qué hago yo con los ingenieros en anemotecnia? ¿Qué hago yo con los arquitectos, diseñadores de aulas más bellas, etcétera, etcétera? ¿Qué hago yo con todo eso? ¿Verdad? Y lo expulsó, lo echó de su oficina. Desde entonces dicen que a las reformas educativas le falta sentido común, ¿verdad? Y entonces ahí volvemos a don Mauro Fernández. Regresemos a don Mauro Fernández. La valiosa a través de su historia, la de don Mauro Fernández. Porque don Mauro Fernández tenía una visión muy amplia, no solamente desde el punto de vista de las finanzas, de la economía, sino también del humanismo, de sus valores. Recordemos que era políglota, que su madre le había enseñado a tocar piano, que había estudiado en Europa, que había conocido el pensamiento de la Ilustración, que sabía cuál era el papel y cuál era el legado de aquellos grandes pensadores como Rousseau, como Diderot, como Marat, como Montesquieu, ¿verdad? Montesquieu hace más de 250 años decía en la escuela, no se trata de llenar cabezas, se trata de formar cabezas de tal manera que cada quien tenga la propia. Y después entonces de ahí podríamos brincar hasta Pablo Freire, que nos habla de una educación bancaria, de una educación que se ha venido convirtiendo producto de todas estas declaraciones de organismos mundiales que lo único que hacen es aprobar resoluciones para doblegarnos como pueblos cada vez más, para hacer depender la formación de los pueblos en valores de sus necesidades económicas. Y esto tiene que ver mucho con lo que hoy está pasando, ¿verdad? Hoy estamos frente a la posibilidad de los gobernantes que están a punto de vender las joyas de la abuela, de sacrificar instituciones que le han dado a Costa Rica estabilidad democrática y sobre todo a partir de los años 40, con la gran reforma social de los años 40, se está celebrando el 80 aniversario de la reapertura de la Universidad Santo Tomás, que hoy día se llama Universidad de Costa Rica, que el seguro social, que las garantías sociales, que el código de trabajo. Y hoy día tenemos, aprovechando la pandemia, aún diputados en la Asamblea Legislativa, con el apoyo de este gobierno, que es de mi partido, por el diputado en la Asamblea Legislativa, apoyando reformas, apoyando leyes contra los sindicatos y sobre todo contra los sindicatos del Magisterio Nacional, que son los que han dado la cara siempre, aprobando leyes para restringir las libertades sindicales, aprobando leyes para reducir más los espacios democráticos en nuestro país, con leyes represivas, draconianas, y están ayer aprobaron otras. Entonces, esos datos que Isabel magistralmente expone son fundamentales para darnos cuenta que hay un gran abismo entre el discurso, entre lo que dice la Ley Fundamental de Educación, formar ciudadanos amantes de su patria, en los que se conjuguen sus, ¿verdad?, sus intereses personales con los intereses de la patria, formar ciudadanos amantes de la paz. ¿Y cuál es la peor agresión contra la paz? La injusticia social, el abismo social, el hambre. Isabel documenta muy bien el tema de la tecnología. Igual, es decir, es cierto, aquí todos estamos en el mismo barco, pero en diferentes mares. Unos en el mar de la pobreza, en el mar de la basura, ¿verdad? Y otros en la opulencia. Unos en helicóptero, otros en los rellenos sanitarios,
Ya no le llaman buzos, se llaman recuperadores, ¿verdad? Y eufemismos de ese tipo. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer, primero que nada, como educadores, es estudiar la historia de la educación costarricense. Estudiar por qué Carmen Lira, después de que va a estudiar a Europa, precisamente enviada por la reforma de don Mauro Fernández, viene a fundar la educación preescolar pública. Fundadora, Luisa González, y llega a la conclusión, ¿verdad?, de que no basta con estar pegando parchecitos en los pantalones de la gente pobre que iba a la maternal montessoriana, sino que había que hacer algo para cambiar las estructuras de este país, que son las que promueven la injusticia, la pobreza, el hambre y las desigualdades. En unas casas pueden sobran las computadoras, en otras no tienen nada. Y yo me quito el sombrero y felicito al Magisterio Nacional, porque sé que hay educadores y educadoras que en este momento le pagan el servicio de Internet a muchos estudiantes de su propio bolsillo, que les colaboran, inclusive hasta para llevar alimentos a estudiantes. Y vemos con esos datos inclusive, es decir, que la brecha no se reduce. Y tenemos hoy día a los opresores de siempre, al empresariato, ¿verdad?, promoviendo leyes para, dizque, deshacerse el Estado de las instituciones que le han dado a este país estabilidad. Y no es que lo que quieren es comprarlas ellos. Por ejemplo, la FANAL, ahí en Grecia, la FANAL, que es la que le suministra el alcohol a todo el sistema de salud de Costa Rica a precio de costo, ya la están intentando vender por menos de lo que ella tributa por año para el Estado. Y ya sabemos quiénes la quieren comprar. ¿Qué pasaría con la Caja del Seguro Social si tendríamos que comprarle el alcohol en el extranjero o a esos tagarotes que en todo ven lingotes de oro? Con el tema del medio ambiente, igual. La gran lucha que dio el Magisterio Nacional también sumado a los movimientos ecologistas de Costa Rica serios y sinceros para defender la loma Salichal allá en Desamparados, para defender nuestros bosques. ¿Y qué pasa después? ¿Qué es lo que está pasando en Cruzitas? ¿Quiénes están favoreciendo con Cruzitas? ¿Verdad? Y tenemos un ministro de Ambiente que no sabemos qué hizo. Y usted, querido profesor Panguita, lo mencionaba ahora, lo del tema del medio ambiente. Es que hay ambientalistas y hay ambientalistas. Y por lo general los ambientalistas están en el MINAE. En todos esos que no ven lo que está sucediendo en Costa Rica. Y un tema que me parece a mí muy importante. Es decir, el sacar un título de licenciado en lo que sea o de maestría no garantiza absolutamente nada. Un diploma no garantiza absolutamente nada. Si ese diploma no va acompañado, ¿verdad?, complementado con una formación humanística, una formación en valores, en conocimiento de nuestra historia. Yo decía, ¿cómo no va a haber para la formación de educadores un curso de historia de la pedagogía mundial y un curso de historia de los pedagogos costarricenses? ¿Cómo el día de hoy tenemos escuelas, hasta 3 o 4 escuelas que tienen nombres de expresidentes de la República que no hicieron nada por la educación, y hay educadores en Costa Rica que entregaron su vida y que aportaron montones y son desconocidos? Y voy a citar a una griega, voy a citar a la profesora Talía Rojas, que nadie sabe de dónde nació, porque nació en un barco que llegó a Limón y la bajaron los marineros para ver quién la quería para regalar una niña que nació ahí. La madre murió y había una familia de Grecia ahí, apellido Rojas, que la adoptó, se la trajo para Grecia y se formó como enfermera y como maestra, y que fundó cantidad de escuelas rurales, que es el bastión de la educación rural en Costa Rica y su desarrollo. Escuelas en Guanacaste, escuela de Paquera, el pueblo de Paquera, las escuelas de Talamanca, donde enseñaba ahora que ha mencionado los recursos didácticos, Talía Rojas, y cuando gradúa al primer grupo de indígenas de 6º grado, el ministerio
la obliga a cambiarles el nombre porque en el título no le pueden poner que se llama Nube Veloz o Estrella Fugaz y aquellos nombres bonitos, ¿verdad? Entonces ella los cambia los nombres. Entonces cuando llega el supervisor a entregar los títulos, comienza a pasar lista, llamar para entregar los títulos. Carmen Lira, Juan Santamaría, le cambió los nombres y le puso nombres patriotas a todos los indígenas, ¿verdad? Y eso lo hizo Talía Rojas. ¿Quién habla? Yo hablé personalmente con un ministro de Educación para darle una biografía de Talía Rojas y todo lo que ella hizo en este país, pero no. Entonces, el Magisterio Nacional es fundamental, la educación es fundamental, pero tenemos que recordar siempre que la educación y el sistema educativo, mientras no haya transformaciones estructurales del modo de producción en el que él está, lo que va a hacer es un aparato reproductor de los mismos problemas de siempre, ¿verdad? De los mismos valores de siempre. Y por eso, hoy día, mire, a mí como diputado me tocó defender y votar el proyecto para elevar el PIB de la educación al 10%. ¿Y qué ha pasado con ese 10%? Don Claudio, disculpa que te interrumpa, sí, es para ver si... Muchas gracias de verdad por esa gran exposición. Entonces, nada más un llamamiento. Lean a los educadores, a los pedagogos costarricenses, léanlos, porque ese pensamiento pedagógico, educativo, está vigente hoy día. Y hoy más que nunca, cuando estamos en peligro de perder lo más importante que tenemos como pueblo, las conquistas sociales. Muchísimas gracias. De verdad que entre todos los temas nos alcanzaría un programa más y todavía más tiempo nos haría falta. Así que bueno, para no perder más, para no quitarle más tiempo a don Henry, le voy a dar la palabra a alguien que ya ha estado con nosotros acá en varios programas, así que nos va a hablar acerca de los factores psicosociales. Y bienvenido y gracias por estar nuevamente aquí, don Henry. Bueno, buenas noches a todos, amigos. Buenas noches. Qué problema tener todos, a don Claudio, a don Pedro, a don Isabel, Panguita, a don Randall y a doña Michelle, todos. Ha sido un programa muy enriquecedor. Así que voy a tratar de ser breve para dejar un poquito de tiempo para que podamos darle vuelta a algunas ideas que creo que están ahí muy valiosas. Bueno, básicamente en el tema de la psicología, por lo menos en el aprendizaje en Costa Rica, digamos que hay 5 temas que son importantes que se le enseñan a los estudiantes de momento. Debería ser más, básicamente hay 5 que creo que son importantes, al menos para redondear en lo que hemos hablado hoy. El primero es enseñarles que el mundo es variable, es decir, que el mundo depende de quién lo mire, básicamente, y del cristal por qué lo mire. Entonces, voy a tratar de hacerlo muy llano para que los que nos escuchan también puedan básicamente hacerse una idea con esto para no entrar a cosas muy doctas que no vienen al caso. La otra es la experiencia fenoménica en cuanto a la producción de conductas, que es crucial para comprender el proceso, lo que vamos a llamar en un momento dado conciencia, que ya don Luis Ángel nos habló bastante claro de eso. Evidentemente está la conciencia como producto de evolución, que nos va a llevar al curso del desarrollo individual como carácter subjetivo y diferenciable y una capacidad para tratar con objetos independientes de uno mismo. La otra está la intencionalidad como propiedad psicológica que tiene una dimensión semántica que hay que abordar. Sobre todo, por último, la dimensión emocional y sentimental del ser humano que determina los intereses, los miedos, las esperanzas y los anhelos de las personas. Desde este punto de vista, la psicología permite el estudio de la construcción propia de una visión de mundo, que creo que es fundamental. Básicamente eso es lo que hace la psicología en Costa Rica en este momento con los alumnados. Pero también hay otro aspecto que es importante. Doña Isabel antes nos hablaba de los desafíos que tiene la psicología costarricense. Yo básicamente quiero mencionar algunas otras cosas que creo que es importante, que también viene relacionado con lo psicológico, que son las patologías de la educación que han creado prejuicios en la educación costarricense. Básicamente, yo creo que los vamos a reconocer muchos y no voy a tener que dar grandes explicaciones al respecto. Lo
Primero son los modelos burocratizados, que todos conocemos bien. La gestión educativa basada en el anonimato, que esto es muy interesante, porque hay que entender de que la educación tiene un rostro. Cada uno de los exponentes de esta noche ha hecho precisamente eso, ponerle un rostro a la educación. No solamente al que educa, sino al que recibe esa educación. Yo soy de los que creo que la educación tiene que llevar un nombre propio, porque no somos iguales todos. Así que cada uno necesita una diferenciación que le ayude en su educación propiamente hablando. Después está la superposición de las tareas, los procesos administrativos que son por demás ineficientes y lentos. Y estos tres creo que son fundamentales para lo que estamos hablando. El primero es la pérdida del sentido de la educación que estamos dando en este momento. La pérdida de la calidad, que yo creo que es evidente. Una educación que tiene poca calidad, como lo mencionaba doña Isabel, inevitablemente pone en desventaja a un estudiante determinado. Y en este caso estamos hablando de estudiantes que están en el sistema público, que evidentemente están teniendo una baja en la calidad por diferentes formas y de diferentes maneras. Y la última, que es la frustración personal y profesional, tanto de los profesores, maestros. ¿Cómo combatir estas patologías? La lista es larga. Voy a citar básicamente algunos nada más para, como les decía, dejar algún tiempo que es importante en la discusión. Y entre ellas está asumir al ser humano como sujeto gestor de cambios, que creo que es fundamental. Proporcionar la toma de decisiones participativa con responsabilidad, que es lo que estamos hablando. Y todo esto, recuerden que es en pos de la equidad, de la calidad y de la justicia que debe tener nuestro sistema educativo. También podemos hablar de una mayor capacidad de negociación, de sustentar acciones de planificación y evaluación como medio estratégico, la eficacia y la eficacia organizativa y administrativa de los recursos disponibles, la gestión basada en el liderazgo legítimo, que esto se une mucho a lo que decía don Claudio hasta hace unos momentos, de que debemos reconocer y darle oportunidades a toda aquella persona, y creo que incluso uno de los que nos ha escrito a la página, al chat, lo dijo también, cuando hablaba de los 10 años, primero en la escuela, dando clases para que después pudiera hacer otras cosas. Bueno, esta expertise yo creo que es también muy importante y que permita que los líderes nazcan y se muestren por sí mismos. La capacidad de trabajar en equipos y alejarse de la individualidad. Yo creo que don Luis Ángel lo mencionó antes. Si logramos educar para que cada estudiante sepa que somos tan fuertes como el más débil de los estudiantes, nos vamos a preocupar de trabajar en este momento en pasado de las grandes glorias de la educación costarricense, en lugar de estar hablando del futuro de la educación costarricense, de las glorias del futuro de esta educación costarricense. Lo otro que sería importante hablar es de la identidad de los miembros, que creo que está de más hablar de negritud, del indígena, etcétera, es decir, que es valiosa la identidad de cada uno de nuestros educandos. El énfasis en el trabajo en equipo, como ya lo mencionaba, énfasis en las personas y en las relaciones, autonomía organizacional, tolerancia del riesgo, actitud preactiva, que es fundamental para lo que necesita este país ahora y en el futuro, y la diversidad como valor organizacional, que creo que es fundamental. Yo creo que cada uno de los expositores podría hablar durante horas de estos temas, porque todos son fundamentales, todos son parte de una realidad, parte yo creo que del elefante que no estamos logrando ver cada uno, de verdad, en su totalidad. Solo estamos viendo la trompa, la pata, la cola, qué sé yo, y no logramos entender y unificar todo esto que estamos hablando. Pero creo que todo lo hablado hoy, por lo menos nos da una pincelada muy importante
de la crisis en la que estamos, una crisis importante educacional como individuos y como sociedad, y que debemos volver a tomar las riendas de nuestro destino. No podemos permitir que los demás sigan tomando, decisiones que no nos están llevando por el buen camino. Tenemos que hacernos responsables, tenemos que tomar la libertad que tenemos y hacernos responsables cada uno precisamente de la Costa Rica que necesitamos y queremos para el futuro, porque no tenemos 20 años, no quisiéramos 20 años para tener que volver al camino que estábamos hace un año, que tampoco era por demás bueno, también ya era precario. Así que yo creo que esa es básicamente mi intervención para poder dejar un poquito de tiempo para que conversemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a don Henry. Vamos a leer rápidamente lo que son los comentarios. Nos escribe Cristian Marero: el problema de la educación es continuar reproduciendo formas de hacer, ser, estar, poder, ajenas a nuestra realidad. Ginette Chávez nos escribe: muy buena presentación, definitivamente la labor del docente es fundamental para la educación costarricense. Y Cristian Marero nos vuelve a escribir, dice: urge una pedagogía basada en las necesidades humanas que orbite en aquello que aqueja a las comunidades, familias y estudiantes. Situar a la educación en la realidad, que es problema que aqueja al estudiantado para que se involucre con la transformación social y cultural propia. Randall. Muchas gracias a don Henry y a Michelle por la exposición. Bueno, ahora como nos quedan apenas unos 10 minutos, entonces para dar un cierre le voy a ceder la palabra a cada uno, unos 2 minutitos para poder dar cierre. Así que le cedo la palabra a doña Isabel, quien fue la que empezó con esta exposición. Así que adelante, tal vez unos 2 minutitos para que todos podamos dar un cierre. Sí, muchas gracias y realmente muy complacida de escuchar las reflexiones de los colegas. Creo que cada uno aportó desde sus distintas áreas y experiencias elementos importantes de esta discusión. Yo quisiera pues ratificar 2 elementos que me parecen importantes. Uno, que tenemos un desafío de equidad muy importante. O sea, nosotros no podemos en estos momentos permitir que un país como Costa Rica, que lo único que tiene es gente para combatir en un mundo bastante, para competir en un mundo bastante complejo y revuelto, lo único que tenemos es nuestra gente, ¿verdad? Somos un país pequeño de menos de 5 millones de habitantes y la verdad es que no tenemos grandes riquezas extractivas y necesitamos realmente nuestra gente y que es nuestra principal riqueza y tenemos que invertir en ella y no podemos perder a esta generación, no podemos tener una segunda generación perdida. En los años 80 nos acostumbramos a que era normal que hubiesen 7 séptimos en un colegio público y terminaran 2 quintos. Eso era totalmente anormal, ¿verdad? Ahí estábamos dejando a una generación perdida. Y hoy tenemos un gran desafío y necesitamos realmente un compromiso fuerte para que cada uno se comprometa por ir a buscar a esos niños, jóvenes que se están desconectando del sistema educativo, porque al final lo que vamos a tener es, pues a la vuelta de la esquina, mayor desigualdad y mayores problemas de convivencia democrática. Y lo segundo es un desafío en materia de calidad, ¿verdad? Creo que es un elemento con el que señalaba ahora los compañeros, decía Paulo Freire, pedagogo brasileño, que enseñar no es transferir conocimiento, sino que es crear la posibilidad del conocimiento. Y lamentablemente para crear esa posibilidad de conocimiento necesitamos muchas Carmen Lira, muchos Roberto Brenes Mesén, muchos buenos educadores, muchos Omares Dengo, y ciertamente a partir de los años 90 cuando se expandió, tuvimos la expansión de las universidades privadas, tuvimos una expansión muy grande de escuelas de educación que hoy no sabemos qué gradúan, ¿verdad? Y muchos de esos educadores pues están en las aulas y bueno, eso, no invertir en buenos educadores, ¿verdad? No tener buenos educadores significa que realmente estamos falseando el desarrollo humano de nuestro país. ¿Por qué? Bueno, porque un buen educador es un educador que enseña a pensar, que enseña a reflexionar, a cuestionar, como decía Panga, realmente a poner en todas las preguntas y creo que
si tenemos que tener un compromiso con la calidad, como decía don Henry, la única posibilidad de que tengamos una interacción docente-alumno de calidad, que es el acto educativo, ¿verdad? Un docente que es capaz de reconocer quién tiene adelante la identidad de su estudiante, ¿verdad? Es un docente que realmente puede hacer la diferencia. Y hoy, pues lamentablemente, pues tenemos que lograr una mejora sustantiva en la calidad de los docentes que estamos formando, y esa es una tarea de las universidades públicas y privadas, pero es una tarea de nuestra sociedad en general. Así que yo diría que terminaría diciendo que en educación, calidad y equidad son caras de una misma moneda, y que realmente de la fiebre, de la peste negra en Europa surgió el Renacimiento, ¿verdad? Dio paso a las innovaciones que obligaron a generar la peste negra, generaron el Renacimiento en Europa. La fiebre española trajo un Hitler a Europa, ¿verdad? Las decisiones que tomemos hoy hacia el futuro van a depender de las decisiones que tomemos como sociedad, y eso es una responsabilidad de todos, y yo diría que efectivamente apostemos a una buena educación, a una educación de calidad y a una educación que realmente haga que nuestros niños, niñas y adolescentes se conviertan en personas con capacidad de tomar las decisiones de la vida que quieran vivir y de participar activamente en la vida democrática y de aprovechar los avances de la ciencia y la tecnología del siglo que les tocó vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Isabel. Ahora, don Pedro, tal vez un minutito para el cierre, porque ya Sí. apenas nos quedan 6 minutos. Si me hicieron, Okay. Tiene como problemas de conexión, don Pedro. es la conclusión que va a llegar antes que No, tenemos el mismo problema, don Pedro. Vamos a ver si no vuelve y si no, para continuar con... Esas son las brechas territoriales del acceso a la conectividad. Don Claudio, ya volvió don Pedro. Don Pedro, es que tiene problemas de conexión. Sí, termino. Que a pesar de tanto esfuerzo, los resultados no se han visto, porque hay pobreza. Los estudiantes no están aprendiendo ni a leer, ni a escribir, ni matemática. Si no dominan los conocimientos básicos, lo que hay es una marginalidad, hay pobreza, hay baja productividad, y coincido entonces con todos los elementos que han dicho los compañeros. Hay que hacer un gran cambio en la educación costarricense. Gracias. Don Claudio Monge. Sí, bueno, muchísimas gracias. Agradecerle mucho a ustedes y a los compañeros del panel. Recalcar dos cositas rápidamente, me alegra mucho que Isabel lo haya tocado. Y yo lo he expresado en otros momentos. No podemos festinar la formación docente, y en eso hemos caído. Hoy día se regalan títulos en el campo de la educación en cuestiones que no sabemos qué son, si son garajes, si son universidades, si son fábricas, y en 3 años tenemos licenciados en educación, y nosotros somos corresponsables porque hemos permitido que la formación docente se mercantilice. En segundo lugar, recordar, volver los ojos hacia los grandes pedagogos costarricenses, Roberto Orenes Mesén, Omar Dengo, Carmen Lira. Miren, hay una cantidad, don Marco Tulio Salazar, de gente que dejó escritos valiosísimos que son vigentes. Y por último, que sí, aprendamos tecnología y no le tengamos miedo, más la generación mía, no le tengamos miedo a la tecnología. Yo, aunque ustedes no lo crean, es primera vez que estoy en un conversatorio por Zoom, pero como decía Carl Rogers, ¿verdad? Aquel educador que pueda ser sustituido por una máquina merece ser sustituido por una máquina. Entonces, la máquina es importante, pero el corazón, pedagógicamente hablando, es todavía más importante en las aulas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Claudio. Don Henry. Bueno, muy rápido.
creo que es el momento de volver a la época de los próceres. Creo que es la oportunidad que tenemos para reescribir el destino y entender y que si los mantenemos a la gente sin educación, lo que lo estamos haciendo es condenándolos a una neoesclavitud, a un neooscurantismo, a una neoanalfabetización, y creo que eso no se lo merece este país. Este país fue hecho por gente grande para tener un gran destino. No permitamos que nos roben eso. Y gracias a los maestros que están en esta lucha también. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Panga, 30 segundos. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias a Isabelita, a don Pedro, a don Claudio, a don Henry, y obviamente a Michelle y a Randall y a Isaac y a todo el mundo que ha hecho posible esta transmisión. Yo solo quiero enfatizar un asunto. Recordemos que la educación, insisto, debe ser un proceso mediante el cual quienes en ella participen, ¿verdad?, se hagan más analíticos, críticos, creativos, humanitaristas y ecologistas, ¿verdad? Y finalmente, no pongamos la carreta delante de los bueyes. La educación no es la que va a cambiar la sociedad. La educación nos permite entenderla, entender la sociedad, y quien va a cambiar la sociedad es el pueblo despierto, el pueblo consciente, el pueblo unido, el pueblo organizado, el pueblo empoderado, el pueblo movilizado y convertido en poder popular. La educación, insisto, es la que nos permite entender para cambiar. Y Claudio recuerda muy bien aquella definición, ¿verdad?, de que la filosofía nos permite entender las leyes más generales del mundo, ¿verdad?, para transformarlo constantemente. La educación, la misma situación, ¿verdad? Nos permite entender y nosotros entonces transformar el mundo, ¿verdad? Y no creamos que por ser muy educados, entonces ya tenemos todo resuelto los problemas económicos. No. Mientras no cambiemos la argolla dominante, ¿verdad?, y este sistema maldito por uno, repito, humanitarista, ecologista y demócrata participativo, estamos hablando paja acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y como dijo Pedro Vargas, muchísimas gracias. Así es. Michelle, no sé si quiere ya 5 segundos ahí para terminar. No, agradecer a nuestros expositores y a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por los comentarios y las preguntas que realizaron, y buenas noches. Así es, muy buenas noches. Gracias por Buenas habernos noches. acompañado, a los invitados, a todos los que estuvieron en la transmisión, compartiendo y haciendo los comentarios, a Radio 16 y a Renzo, Isaac, a todos los que hacen posible esto. Así que buenas noches y que pasen excelente viernes y un gran fin de semana. Así que hasta luego.